Y otra vez porque van a estar un ratito sentados, entonces se van a cansar. Vamos a leer otra vez ahí en el Evangelio de Mateo, donde leímos hace un momento. Es el capítulo 19. Solo vamos a leer el versículo 20 al 22. Mateo 19, 20 al 22. Juntos leamos, hermanos, 20 al 22. Dice: el joven le dijo: todo esto lo he guardado de mi... ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan esta historia. Antes de esto que pasó con este joven, dice la Biblia que le traían los niños a Jesús. Jesús los bendecía. Hubo un momento que dice la Biblia que Jesús se enojó porque los discípulos apartaban a los niños. Y es cuando dice esas palabras que muchas veces repetimos: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Quizás este joven estaba mirando el trato de Jesús para con los niños. Y cuando Jesús empieza a caminar, el joven sale y uno de los evangelios dice: viene corriendo hasta encontrarse con Jesús. Dice la Biblia que esta persona que viene a Jesús tenía muchas cosas, y muchas cosas buenas, hermanos, pero le faltaba una. Tenía muchas cosas buenas. Dice el evangelista Mateo que era un joven. ¿No quisiera ser joven? Era una cosa buena. ¿Qué decía el poeta, hermanos? El poeta decía: juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Juventud, divino tesoro. Dice la Biblia, hermanos, que este hombre que se acerca a Jesús era un joven. El verso 20 dice: el joven le dijo. Miren quién es esta persona que se acerca a Jesús, que busca a Jesús. Era un joven. ¿Qué tiene de especial esto? Los que son jóvenes ahorita quizás no entienden lo importante que es ser joven. Cuando ya se llega a cierta edad, y ya iba a decir el nombre de alguien, ¿no? Cuando ya se llega a cierta edad, se suspira por aquellos tiempos. Se mira hacia atrás y se dice: qué rápido ha pasado el tiempo. Les decía en días pasados, platicando con uno de los vecinos, me dice: oye, ¿ustedes los pastores no se jubilan? Sí, le digo. ¿Y tú cuándo te vas a jubilar? Tienes como 1000 años aquí, me dice. Te vi cuando llegaste, dice, eras bien jovencito. ¿Qué tenía? 23 años, hermanos, cuando llegué de pastor aquí. 23 años. A la edad más o menos entre 18 y 19 años, yo hice una profesión de fe. Recibí a Cristo Jesús. Estoy haciendo énfasis en esto, hermanos, porque es algo especial que un joven busque las cosas de Dios. Que un joven se interese por las cosas de Dios es algo muy especial. Triste es
que no solo la gente que no tiene nada que ver con el evangelio no se interesa por ella, sino que por él, sino que también, hermanos, hay quienes escuchan, hay quienes tienen familiares cristianos, pero no se interesan por el evangelio, no quieren nada con Jesús. Y esto es triste. Estaba escuchando ahora, hermanos, de este hermano que me dice que yo lo bauticé. Me dice, hermano, una hermana, y ya me señala a la hermana que está ahí sentada. Ella me dice, hace muchos años conoce del evangelio, se había apartado, ahora está llegando aquí. Pero dice, hace como un mes nos dijo, hermanos, ¿por qué no tienen la reunión de la femenil? Porque tienen unión femenil y tienen varones ahí en la misión. ¿Por qué no tienen la reunión de la femenil y de los varones en la casa? Su esposo no cristiano. Y como el hermano me dijo, ella tiene mucho tiempo que conoce el evangelio, pero se había apartado, ahora está asistiendo. Y le digo, ¿quién es su esposo? Hermano, me dice, es de los Valdenebro. Fueron de los pioneros de la primera iglesia bautista de Navojoa, me dijo. Los padres, los abuelos de él fueron de los que principiaron la iglesia, me dice. Pero él no era cristiano. Su abuelo cristiano, no sé si sus padres, pero algunos antepasados de él cristianos, pero él no. Y dice, hermano, tuvimos la reunión, el pastor le habló de Cristo, aceptó a Cristo, y cuando el pastor en otra ocasión le pregunta a la hermana, ¿y su esposo? ¿Qué no dijo que iba a venir? Hermano, él no mira, está ciego y le da vergüenza venir al templo. Él no quiere. Dice que en alguna ocasión va a venir, pero a él le da pena. Hermanos, él escuchó del evangelio y hasta ahora, que ya está grande y que tiene problemas con su vista, hasta ahora recibe a Cristo. No es especial que una persona que es joven recibe al Señor Jesucristo, le sirve desde su juventud y que llega a una edad adulta y sigue sirviendo al Señor. ¿No es algo especial esto? ¿No es mejor? Sí es cierto, hermanos. Si una persona se convierte siendo ya adulta, pues qué bueno, pero es mucho mejor que se convierta desde joven. Hace años, hermano, estábamos en California, conocimos a una hermana que se llama Nina, no recuerdo el apellido, tenía el apellido de su esposo, así es la costumbre de allá de Estados Unidos, casada con un americano, pastor, el esposo de ella. Y platicando con ella, ella era la encargada en es una área, un territorio le llaman ellos, parte de California, parte de otros 2 estados. Ella era la encargada de educación cristiana de los bautistas americanos. Y dice, hermano, a mí me gusta este trabajo, trabajar con niños. Y da resultado, hermano. Trabajar con niños da resultado. Y dice, ¿sabe qué? A la edad de 5 años, yo me acuerdo que yo recibí a Cristo. A la edad de 5 años, dice. Y aquí estoy todavía en el camino de Dios. Hay quienes piensan, no, es un niño, ¿qué va a entender? Aquí estoy yo, dice. Hermanos, este hombre que vino buscando a Jesús era un joven. Cuando a mí me hablaban del evangelio, ya lo he dicho en otras ocasiones, hermanos, yo siempre pensaba, no, eso es para los viejitos, para los que no tienen ya nada que hacer en este mundo y quieren asegurarse para cuando se vayan, para las mujeres. Pero yo, no, yo todavía no. Todavía hay muchas cosas que hacer. Por supuesto, malas vidas. Por eso yo no quería nada con el evangelio. Pero un día el Señor me habló y tuve que tomar una decisión por Cristo. Hermanos, algo bueno en esta persona es que era un joven.
Y era un joven que se interesaba por las cosas de Dios. Era un joven que se interesaba por su salvación. Dice el verso 16, entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Era un joven, pero era un joven que se interesaba por las cosas de Dios. Era un joven que se interesaba por la salvación de su alma. Era un joven, y creo que era un joven inteligente, un joven razonable, porque él entendía que necesitaba su salvación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Era un joven, pero fíjense también, hermanos, lo que dice Marcos, el capítulo 10. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa buena tenía este joven? No solo tenía su juventud, sino que dice Marcos 10, 22, está hablando del mismo hombre. Marcos 10, 22. Dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Y en Lucas, el capítulo 18, hermanos, el verso 23, dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Marcos dice que tenía muchas posesiones. Lucas dice que era muy rico. Muy rico. Esto es otra cosa buena que tenía esta persona. Era joven y codiciable. Estaba rico. No sé si era guapo, pero dinero tenía. Y era joven. Joven y rico. ¿Se acuerdan, hermanos? Más adelante Jesús dice: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Es más fácil. No dice que no. Dice que es difícil, pero no dice que no puede entrar. El problema es que a veces las riquezas, hermanos, son un estorbo para buscar a Dios. Como se tiene todo, ¿para qué ocupan a Dios? Como se tiene todo, ¿para qué buscar a Dios? No lo necesito. Pero este hombre, hermanos, era joven y era rico, y se interesaba por las cosas de Dios. Era joven y era rico, y buscó al Señor Jesucristo, hermanos. Esto es algo bueno, esto es algo digno de elogiar, hermanos. Que un rico, y no solo, hermanos, era rico, sino que era una persona humilde, porque dice la Biblia que viene corriendo, se postra ante el Señor Jesucristo y entonces le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tenía muchos atributos, hermanos. Era una persona digna de elogiar, joven, rica, humilde, aunque era joven, humilde, aunque era rico, era humilde. La posición, hermanos, la posición que él tenía era una vergüenza para una persona de su posición, andar corriendo. Y él viene corriendo. Y luego se postra ante Jesús. Y Jesús era pobre, hermanos. La Biblia lo enseña eso. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y un rico vino y se postró ante Jesús. Era una persona joven, rica y humilde. De repente, hermanos, dije, el tener posesiones hace daño. El apóstol Pablo decía en una ocasión: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay quienes saben vivir en necesidad, en humildad, pero hay quienes no saben vivir en abundancia. Se creen, se llenan de orgullo, se llenan de altivez, se llenan de soberbia cuando tienen todo. ¿Recuerdan aquel hombre que les digo que asistía a la misma iglesia que yo asistía? Asistía a la iglesia donde yo fui miembro, y que me dice el pastor: Arturo, vamos a visitar y me da el nombre.
Y fuimos a visitarlo. Era un doctor. Y cuando el pastor le dice: oye, fulano, ¿por qué no has ido al templo? Le dice: Daniel, estoy yendo a tal iglesia, a Yuma, Arizona. Y dice: ya no voy a ir allá con ustedes. Y le dice el pastor: ¿cuál es la razón? Daniel, te voy a decir la verdad. No hay gente de mi posición allí en la iglesia. El Señor era el señor doctor. Y en la iglesia había paleteros, de esos que andan con los carritos vendiendo paletas de hielo. Había quienes traían su carretita vendiendo raspados y diferentes cosas, vendiendo elotes con una carretita. Y el señor doctor, ¿cómo se iba a sentar a un lado de ellos? No. Dice: por eso ya no voy a ir allá a la iglesia. No hay gente de mi posición. Y ahorita no sé si esté vivo, hermanos, pero por muchos años estaba en la cárcel. Ahí estaba la gente de su posición, porque era contrabandista, era narcotraficante. Pero no se podía sentar a un lado de uno que vendía paletas. No era de su posición. Hermanos, es digno de elogiar a este hombre. Era joven, era rico, era humilde. Su posición no lo llenaba de soberbia, de altivez, no. Él va hasta Jesús. ¿Quiénes estaban con Jesús, hermanos? La Biblia dice que lo criticaban porque se juntaba con pecadores, con publicanos, con prostitutas, se juntaba con gente pobre. Pero este hombre fue, no importa quiénes estaban allí con Jesús, él va allí. Cosas buenas que había en este hombre, hermanos. Joven, rico, humilde. Y no solo era humilde, hermanos, era simpático, La Biblia dice en Marcos 10, el verso 21, miren lo que sintió Jesús por ese joven. Marcos 10, 21 dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Mirándole, le amó. Hermanos, este joven era una persona simpática, una persona agradable. Su actitud lo hacía agradable. Su manera de ser lo hacía simpático. Y eso es a lo que se refiere también este verso. A Jesús le cayó bien. Era una persona que tenía buenas actitudes. Y dije también, hermanos, que tenía entendimiento. Era una persona razonable. Él sabía que después de esta vida hay otra vida. Él estaba interesado en lo espiritual. Él estaba interesado en la salvación de su alma. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Hizo la pregunta, hermanos, la mejor pregunta que el hombre puede hacer. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Buscó a Jesús, el que le podía dar la respuesta. Eso nos deja ver que era una persona entendida. Sabía a quién ir a preguntarle: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y va hasta Jesús porque espera de Jesús, espera una respuesta correcta. Él tenía conocimiento de que había una vida eterna. Él tenía la seguridad de que después de esta vida hay algo más. Entendía que la vida eterna se puede alcanzar. Por eso él pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y va con Jesús. Era sincero. Eso es otra cosa, hermanos. Era entendido, era sincero. Fíjense que dice la Biblia que algunos se acercaban a Jesús para tentarle. Y dice la Biblia también que Jesús sabía las intenciones del corazón, que Jesús sabía los pensamientos de las personas que se acercaban a él. Así que este joven se acerca y pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús sabía que era sincero en su pregunta. Si no, Jesús lo hubiera descubierto y hubiera dicho: no, este nomás me está preguntando por preguntar.
Saben que hay quienes muestran interés por las cosas espirituales, pero un interés falso. Hace años, aquí trabajaba una misionera con nosotros, y un día viene alguien, hace una profesión de fe, y se le dice que se le quiere dar lecciones, y luego el tipo me dice: pastor, yo quiero recibir lecciones, pero quiero que la hermana me las dé. ¿Y sabes qué? No se hace, chiquito. ¿Qué? Hizo una profesión de fe y quería que le dieran lecciones, pero que se la diera la hermana. Si quieres lecciones te la va a dar fulano. No, hermano, pues, no. Hay quienes dicen tener interés por las cosas de Dios. Es como cuando usted va con el estilista. A ver, ¿quién está aquí de estilista? Le agarra el cabello y le dice: qué bonito cabello tienes, parece estropajo, pero qué bonito cabello tienes, para que regrese y le sigan chuleando su cabello. Es la verdad. Muchos así manejan las cosas, hermanos. Muestran o manifiestan que qué bien usted, no, me agradan las personas como usted. Sí, cómo no, pues si le traigo a ganar, pues cómo no le va a agradar. ¿Y usted qué se la cree? Jesús sabía que este hombre era sincero, hermanos. Si no, no le hubiera respondido como le responde. Jesús conoce los pensamientos. Jesús sabe las intenciones del corazón. Era un hombre sincero. Pero otra vez, hermanos, en Marcos 10, el verso 21, dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Era joven, era rico, era simpático, era entendido, era humilde, era sincero, pero le faltaba algo. Tenía muchas cosas buenas, pero le faltaba algo. Y cuando Jesús le dice: tú sabes los mandamientos, y le citan los mandamientos, o citan los mandamientos, él dice: yo los he guardado. Pero le dice Jesús: no eres perfecto, te falta algo. No eres perfecto. Tú crees que estás muy bien, pero te falta algo. Te falta una cosa. Dicen que como Pedro tiene las llaves allá en el cielo, se cuenta que un hombre llegó allá al cielo y en la entrada estaba Pedro. Y dice que el apóstol Pedro le dijo a este hombre: para entrar a la gloria tienes que contar con 1000 puntos. El hombre dice: excelente. O sea, creía que sí podía contar con 1000 puntos. Y luego dice: he vivido con una mujer de muy mal carácter por 40 años. Tiempo suficiente para probar mi carácter. Le dice Pedro: te felicito, te has ganado 7 puntos. ¿Qué? Dijo el hombre. Pedro le contesta: guarda cordura, el Señor te puede quitar esos puntos. Toda mi vida he sido vegetariano, dice, nunca he comido ni bebido cosas inmundas. Felicidades, le dice Pedro, tienes 4 puntos más. ¿Qué? Eso es injusto. Tranquilízate, que el Señor te puede quitar esos puntos. Bueno, pues, he llevado por años muchas responsabilidades. ¿Cuántos puntos he ganado? Y Pedro le dice: 2 puntos. Dice el hombre: con ese plan solo podemos ser salvos por gracia. Y Pedro le dice: has acertado, solo por gracia, pásale. Saben, hermanos, el joven creía que lo había hecho todo. Yo estoy bien, yo estoy bien. Pero Jesús le dice: te hace falta una cosa. No estás bien del todo, hay algo que te hace falta. Y saben, hermanos, a todo hombre siempre le va a hacer falta algo, porque no somos perfectos. La salvación es por gracia. A todo hombre la salvación le es dada por gracia. La cosa es que
A todo hombre, dije, siempre le va a hacer falta algo. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Prosigo, le sigo. No lo he alcanzado, no soy perfecto. Siempre, hermanos, vamos a encontrar que hay algo que nos hace falta. Y cada uno de nosotros, hermanos, sabemos qué es lo que nos hace falta. ¿Qué nos hace falta? Quizás te haga falta llevarte bien con tu suegra, con tu suegro. Quizás lo que te haga falta es llevarte bien con tus padres. Porque ¿sabían ustedes que a veces hay cristianos que no se llevan bien con sus padres? Aunque usted no lo crea. Quizás lo que haga falta es que asistas más regularmente al templo. Quizás lo que haga falta es que perdones. Quizás es que trates bien a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Quizás lo que haga falta es que seas honrado. Quizás lo que te haga falta es bautizarte. Cuando el Señor dice una cosa te hace falta, es porque nada escapa de su mirada. Hermanos, dice Jesús, una cosa te hace falta. A veces nosotros decimos, y es una persona tan especial, es buenísima persona. No, hombre. Y luego de repente decimos, no más le hace falta ser cristiano. Pues puede tener todo, pero si no es cristiano, de nada sirve lo demás. Necesita a Cristo. Todo hombre lo necesita, hermanos, para poder ser salvo. Todo hombre lo necesita, aunque sea muy buena persona, le hace falta ser cristiano. Una cosa te hace falta. Todos conocemos, hermanos, aquella área de nuestra vida donde todavía no hemos hecho cuentas con Dios. Dios lo sabe y nosotros también lo sabemos. El asunto es, y vamos a arreglarlo. Alguien me dijo, ¿para quién será esta jalada de orejas? Es la pregunta, por un problema que está pasando ahí en la familia. ¿Para quién será esta jalada de orejas? Y luego me dice, porque yo sé que lo que ando haciendo no está bien. Y le digo, pues tú sabes, tú lo estás diciendo. Tú sabes lo que no está bien y que tienes que arreglar. Una cosa te falta. ¿Qué te hace falta? Para estar en paz con Dios, para arreglar las cosas. ¿Qué te hace falta? A veces el problema, hermanos, no es la ignorancia. A veces el problema es que no tomamos una decisión firme y decimos, arreglamos este asunto y nos ponemos en paz con Dios. Y es peor saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo, porque la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué te hace falta? Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Señor, gracias porque podemos mirar que esta persona tenía muchos atributos, pero le hacía falta algo. Y quizás, Señor, los que estamos aquí podemos decir, yo tengo esto, yo hago esto, yo he logrado esto. Podemos quizás decir con alegría, con orgullo bueno, que tenemos muchos logros, que no somos como otras personas, pero también tenemos que reconocer, Señor, que hay algo que todavía nos hace falta y que tenemos que arreglar contigo. Así que, Señor, oramos para que tú nos ayudes a entenderlo,
y que nos ayudes para tomar decisiones. Que, Señor, podamos decir: Dios, yo sé que me hace falta hacer esto en mi vida, quiero hacerlo, ayúdame a hacerlo, ayúdame a arreglar esto que me hace falta arreglar. Señor, que no estemos contentos sabiendo lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Que no estemos contentos, redargúyenos, repréndenos, haz lo que es necesario para que vivamos conforme a tu voluntad. Trabaja en nuestras vidas, Dios, trabaja, aclara nuestra mente espiritual, Señor, y que seamos dóciles a tu voz. Muévenos para hacer tu voluntad. Por favor, sigan con sus rostros inclinados. ¿Qué te hace? ¿Qué te falta? En este día, el Señor también te habla por tu nombre y te dice: felicidades, eres buen cristiano, pero una cosa te falta. ¿Sabes qué falta? Quizás tú tengas muchos atributos, quizás tú tengas muchos logros en tu vida cristiana, pero reconoces que te hace falta una cosa. ¿Por qué no te pones a cuentas con Jesús de lo que te hace falta? ¿Sabes qué te falta? Si no lo sabes, ¿por qué no le dices a Dios: Señor, ¿qué me falta? Es mejor saber para poderlo arreglar. Y es mejor arreglarlo hoy, cuando hay vida, cuando hay fuerzas, cuando podemos oír, cuando podemos hablar, cuando podemos caminar. ¿Qué te hace falta? Arreglar. Puedes irte a tu casa en esta noche como este joven, irte triste porque no estás dispuesto a arreglar las cosas. Puedes irte así. O puedes irte como el etíope aquel que dice la Biblia que se fue gozoso porque se puso a cuentas con Dios. Tú tienes la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas como el joven rico o te vas como el etíope? Uno se fue triste porque había mucho que dejar, le dolía, sabía lo que Jesús le estaba diciendo que tenía que dejar, pero no quiso. El etíope se fue gozoso porque arregló cuentas con Dios. ¿Qué harás en esta noche? Tú y Dios saben qué vas a hacer. Toma una decisión y ahí a solas con Dios arregla tus cuentas con Él. Bendito Dios, gracias porque en esta noche tú nos ayudas a tomar decisiones y Dios, ayúdanos para que al irnos de este lugar salgamos contentos, habiendo hecho una decisión de arreglar cuentas contigo, de arreglar lo que sabemos que hace falta arreglar. En Cristo Jesús oramos. Amén.